Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy día vamos a realizar estos lindos llaveros de Mike Wazowski y de Suley Sullivan de la película de Monsters, Inc. Espero que les guste, son muy rápidos y fáciles de realizar. Me los estuvieron pidiendo bastante, así que acá les tengo el tutorial. La parte del cuerpo y de los cuernos es el mismo patrón que ahora se los voy a enseñar, solamente varían los ojos, la posición, los bordados, y eso sería. El material que he utilizado es hilo 100% algodón, es de 4 hebras y si medimos el hilo es de 2 milímetros. Yo utilizo este crochet de acá que es de 2.5 milímetros. Vamos a necesitar también tijeras, necesitaremos también aguja lanera, algunos alfileres, separador de puntos, relleno de algodón para rellenar nuestros amigurumis. Los ojos de seguridad que les he colocado son de 10 milímetros. Este tiene borde verde y este tiene borde azul, pero si no tienen esos pueden colocarle ojos de color negro y bordarle una línea verde o una línea azul. O también sería buena idea si le pueden poner pañolensi o fieltro abajo del ojo de color negro. Y es de acuerdo al gusto de ustedes y a los materiales que tengan. Después, si lo utilizan como llavero, le pueden colocar así una argolla para llavero. O también le podrían colocar cadenas, que también sirve para colgar. Así que esos son todos los materiales. Así que comencemos. Vamos a comenzar con este color que es como un color hueso o crema. Vamos a iniciar haciendo los cuernos del Mike Wazowski y también del Sullivan, porque van a ser el mismo para los dos. Entonces vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 4 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, 3 y 4. Jalamos acá de la hebra más pequeña para cerrar. Y en la segunda vuelta vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento 2 veces. Como es una pieza pequeña, lo vamos a hacer con paciencia, ya, para que nos salga bien, con bastante paciencia. Aquí en el primer punto empezamos haciendo un punto bajo. En el siguiente vamos a hacer un aumento. Y de nuevo hacemos un punto bajo y aquí en el último un aumento. Entonces en esta segunda vuelta nos han quedado 6 puntos bajos. Vamos a acomodarla al derecho porque se dobla para afuera, entonces la vamos a acomodar. Y en la tercera vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos, o sea, vamos a tejer un punto bajo en cada punto. Ya, entonces vamos a ir contando acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. En esta tercera vuelta vamos a tener 6 puntos bajos. Ahora nos toca hacer la vuelta 4 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. La vamos a repetir 3 veces. Ya, entonces aquí empezamos tejiendo un punto bajo, después hacemos el aumento, acá va una vez, de nuevo hacemos un punto bajo, después hacemos el aumento, van 2 veces, y acá de nuevo hacemos un punto bajo y un aumento, aquí ya serían 3 veces. Entonces en esta vuelta número 4 nos van a quedar al final 9 puntos bajos. Ahora aquí en el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena, dejamos una hebra un poco larga para después poder coser este cuerno a la cabeza de nuestro Mike Wazowski o Sullivan. De estos cuernos, si van a hacer los dos llaveros, vamos a hacer 4 iguales. Hacen los 4 y de ahí los vamos a reservar. Ahora vamos a hacer el ojo de Mike Wazowski, esta parte blanca.
Vamos a empezar aquí con el hilo de color blanco haciendo un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Entonces contamos ahí 1, 2, acá ya voy 7 y 8. Jalo acá para cerrar. En la segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Ya, entonces al final de esta segunda vuelta nos van a quedar 16 puntos bajos. Acá ya terminé mi segunda vuelta. En el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y vamos a dejar una hebra larga para después poder coser el ojo a la cara del Mike Wazowski. Y miren, ahora le vamos a colocar este ojo de seguridad es número 10 de 10 milímetros y tiene un borde verde, así como tiene el Mike Wazowski. Pero si ustedes no consiguen con ese borde verde, yo les recomiendo que pueda hacer igual un ojo que es todo negro de 8 milímetros, un poco más pequeño, y lo que podrían hacer es cortar un círculo de pañolensi o fieltro de color verde y ponen ahí abajo del ojo negro y de ahí lo colocan acá. Uno siempre tiene que buscar las opciones que tiene para poder solucionar y que se pueda ver lo más parecido, o también le colocan el ojo de color negro y le ponen una línea verde. Ya cada uno se las ingenia para que quede lo mejor posible. Ya, entonces miren, este ojo yo no se lo he colocado acá en el anillo mágico, sino que se lo he colocado una vuelta más arriba. Miren, acá en el anillo mágico no, en medio no, sino aquí, ya, a un costado, ¿ven? Para que quede más arriba. Entonces esto ahora lo vamos a reservar. Ahora vamos a comenzar a tejer la cabeza del Mike Wazowski. Y vamos a iniciar con un anillo mágico. Adentro del anillo mágico vamos a tejer 6 puntos bajos. Ya, entonces van contando ahí 1, 2, 3. Acá ya voy 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en la segunda vuelta vamos a tejer 6 aumentos. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 2 puntos bajos en cada punto. Y en esta segunda vuelta al final nos van a quedar 12 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la tercera vuelta y vamos a hacer la serie de un punto bajo y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo vamos a marcar y seguimos tejiendo el aumento. Vamos a seguir tejiendo esta serie de un punto bajo y después un aumento. La vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta hasta llegar de nuevo acá. Y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 4. Y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y un aumento. Ahí ya tejí mi primer punto, lo marcamos. Y seguimos contando acá 2 y después hacemos el aumento. Esta serie de 2 puntos bajos y un aumento la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta hasta llegar acá. Y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 5 y vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y un aumento. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después hacemos el aumento. Esta serie de 3 puntos bajos y un aumento la repetimos 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 30 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 6 y desde la vuelta 6 hasta la vuelta 11 vamos a tejer un punto bajo en cada punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tejer 30 puntos bajos en cada vuelta. Entonces vamos tejiendo así un punto bajo en cada punto hasta llegar a la vuelta 11 y volvemos. Miren, ya llegué a la vuelta 11 y antes de seguir le vamos a colocar
el ojo y se lo vamos a colocar en la vuelta 7. Vamos a contar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí ya tiene el agujero porque ya se lo había puesto, lo he sacado para mostrarles. Entonces lo colocan en la vuelta 7 y de ahí le ponen el broche. Acá está su broche de seguridad. Y después vamos a seguir tejiendo. Al final también, cuando terminemos de hacer la cabeza, ya vamos a coser el ojo, así que esto lo dejan así. Nos tocaría hacer la vuelta 12 y vamos a empezar a hacer disminuciones. Vamos a hacer la serie de 3 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos contando acá 2, 3 puntos bajos y después la disminución. Esta serie de 3 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 24 puntos bajos. Ahora nos toca tejer la vuelta 13. Y vamos a hacer la serie de 2 puntos bajos y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto. Lo marcamos. Y seguimos contando acá 2 y después la disminución. Esta serie de 2 puntos bajos y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta. Y al final de la vuelta nos van a quedar 18 puntos bajos. Antes de seguir, vamos a rellenar la cabeza. Después seguimos cerrando y siguen rellenando si es que le falta, ¿ya? Así que vamos a colocar el relleno, que quede bien formada, y después seguimos tejiendo. Ahora nos toca tejer la vuelta 14 y vamos a hacer la serie de un punto bajo y una disminución. Tejemos ahí nuestro primer punto, lo marcamos y seguimos con la disminución. Esta serie de un punto bajo y una disminución la vamos a repetir 6 veces en toda la vuelta y al final de la vuelta nos van a quedar 12 puntos bajos. Ya lo rellené un poco más. Ahora vamos a hacer la vuelta 15 y vamos a hacer 6 disminuciones seguidas. Ya, entonces aquí hacemos la primera disminución, la segunda disminución, la tercera disminución, la cuarta disminución, la quinta disminución y la sexta disminución. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado, una cadena y dejamos una hebra un poco larga para poder cerrar. Ahora le vamos a colocar acá la aguja lanera. Para cerrar vamos a agarrar la hebra delantera de los 6 puntos que nos quedan. Solamente agarramos la hebra de adelante. Ahí van 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos despacio para cerrar y que no se rompa la hebra. Vamos a ingresar por ahí mismo y salimos por atrás. Ahí que quede bien cerrado. Acá atrás podemos agarrar una hebra pequeña para hacer un nudo. Ingresamos por ahí mismo y como todavía nos queda hebra, si todavía les queda hebra, vamos a salir por este lado después, porque acá miren, le he pasado 2 veces para darle acá como un relieve al ojo, ya, así que podemos salir por un costado y de ahí salimos por la parte de adelante. Ya, entonces podemos reservar esta hebra o si no, le colocan otra hebra al final, no hay problema. Vamos a coser el ojo. Esta hebra con la que hemos empezado la podemos cortar y lo vamos a coser de la siguiente manera.
vamos a agarrar aquí un punto acá de la cabeza, jalamos. Ahora agarramos acá un punto del ojo, volvemos a agarrar ahí un punto de la cabeza, un punto del ojo, ahí un punto de la cabeza, vamos jalando, seguimos agarrando un punto del ojo y de esta manera vamos a coser todo el borde hasta llegar acá. Hacemos un nudo y perdemos la hebra por dentro. Acá ya estoy terminando de coser. Voy a agarrar una hebra, vamos a hacer un nudo, perdemos esta hebra por dentro y ya podemos cortar esto. Para hacer la parte de acá arriba del párpado vamos a tejer 6 cadenas. Entonces empezamos acá contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dejamos una hebra un poco larga para después poder coser a la cabeza. Jalamos ahí. Y miren, lo vamos a coser así. Vamos a colocar esto en la parte de arriba, ¿ven? Así. Entonces aquí ingresamos, salimos por este lado. Y esto tiene que quedar así, encima del ojo. De acá podemos aprovechar en agarrar esta hebra de acá, de este lado de las cadenas, para que quede ahí más asegurado. Y agarrar aquí también una hebra de la parte del medio, de acá de donde están las cadenas, para que eso no se alce. Aquí también pasamos. Salimos acá por un costado y de esa manera esto ya no se va a mover. Aprovechamos esta hebra también con la que hemos iniciado las cadenas y podemos salir por el mismo lado que esta para hacer 2 nudos con esas 2 hebras y esconderlas después por dentro. Entonces miren, con estas 2 hebras vamos a hacer 2 nudos. Cortamos ahí las hebras del mismo tamaño. Ingresamos por ahí mismo. Y perdemos estas 2 hebras por dentro. Ahora esto que nos sobra, igual lo cortamos. Y ahí quedaría listo el párpado. Esta hebra que nos sobró, cuando hemos cerrado, la vamos a utilizar acá para pasar abajo del ojo. De esta manera, miren, vamos a pasar así. No sé si me alcance o si no agarramos más hebra. Y mira, salimos por la parte de en medio. Así. Y para sostener esta hebra que hemos cruzado, pasamos por encima. Y volvemos a dar otra vuelta más. Ven, ahí sostienen esa hebra ahí. Volvemos a pasar de nuevo así. Aquí encima y hacemos lo mismo, pasamos por esta hebra encima para que no se mueva y ven, de esa manera le damos relieve aquí también a esta parte del ojo. Con esta hebra voy a hacer un nudo acá y la pierdo por dentro. Miren, ya cosí uno de los cuernos. Ahora vamos a coser el otro. De acá donde esté el anillo mágico van a contar 1, 2, 3. En la tercera vuelta, a esa altura, vamos a coser el cuerno. Ya igual este de este lado. Lo vamos a coser de la misma manera que hemos cosido el ojo. Siempre agarrando un punto de la cabeza. Agarramos ahí un punto del cuerno y vamos jalando. Volvemos a agarrar ahí un punto de la cabeza, jalamos, agarramos ahí un punto del cuerno y así de esa manera vamos a coser todo alrededor hasta llegar acá. Hacemos un nudo o también, como hemos salido con esta hebra
del primer cuerno he salido por acá. Con esta que termine de coser salgo por acá también. Hacemos 2 nudos con las 2 hebras y la perdemos por dentro, así como hicimos acá con el ojo, ¿ya? Entonces termino de coser eso y volvemos. Ya terminé de coser el otro cuerno. Ahora con el hilo de color negro le vamos a bordar la boca. Vamos a ingresar por un costado. Y miren, a esta altura, una vuelta más abajo de donde termina el ojo. Y salimos una vuelta acá, justo donde termina. Vamos a salir por este mismo lado. Y miren. Así nos quedaría la boquita. Ahora con estas dos voy a hacer 2 nudos y perdemos la hebra por dentro. Miren, y así nos quedaría nuestro Mike Wazowski. Si desean le colocan una argolla para llavero, o también si no tienen esta argolla para llavero pueden hacerle cadenas y también le colocan, y así también sirve para colgar. Ya miren qué lindo quedó. Ahora vamos a hacer a Zuley. Y para hacerlo, acá yo ya tengo avanzado esto porque es el mismo patrón de la cabeza que el Mike. ¿Ya? Es lo mismo. Y los cuernos, estos de acá, los he cosido, miren, contando desde acá, desde el anillo mágico, 1, 2, 3. Ahí en la tercera vuelta, a esa altura comienza. Igual de este lado, ¿ya? Ya les mostré cómo coserlos, los cosen. Y los ojos van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos iban en la vuelta 8 con 5 puntos de separación. Colocan uno, cuentan 5 puntos y colocan el otro. Y entre los ojos, miren, solamente quedan 3 puntos. 1, 2, 3, para que se hagan una idea. ¿Ya? A este, por ejemplo, le he colocado estos ojos que son negros con borde azul. Si no tienen, le pueden colocar ojos negros. Como ya les dije, le pueden colocar abajo un círculo de pañolensi o fieltro de color azul. O también le pueden bordar una línea de color azul. Ya, cada uno ya lo hace a su gusto y con las cosas que tenga. Ahora le vamos a bordar igual una línea. Acá les voy a mostrar como este que ya tengo listo. Una línea de color blanco. Le vamos a bordar las cejas, la nariz y estas líneas en color morado. Ya que el Zuley tiene el Sullivan, ¿no? Porque es Zuley Sullivan, si no me equivoco. Tiene en su cuerpo, tiene como unas manchas moradas, así que le quise hacer estas de aquí. Ya, entonces con la aguja lanera lo primero es bordarle la parte de los ojos. Para bordar acá abajo de los ojos ingresamos por un costado igual. Salimos aquí por la parte de arriba del ojo, dejamos esta hebra para después con la hebra que terminemos hacer 2 nudos y perder la hebra por dentro. Y miren, vamos a pasar así. Vamos a salir a esta altura. Salimos para el otro lado, para el otro ojo. Y aquí, si no quieren que esto se alce, le echan un punto de silicona y lo pegan ahí. Ya, pero eso ya lo pueden hacer al final, cuando terminen de bordar toda la carita y esté listo. Entonces pasamos de la misma manera en este ojo para que nos quede así un borde blanco y le dé una mejor expresión a la parte de los ojos. Ahora voy a hacer 2 nudos acá y perder estas hebras. Ahora le vamos a bordar las cejas y la nariz. Este tono de acá es como si fuera algo turquesa o un color medio como celeste verde. No sé cómo se llama exactamente, pero pueden hacerlo del color más parecido al Sullivan, ¿ya? Y yo tengo acá este que es como un turquesa un poco más oscuro que este. No sé si en la cámara se note, pero con este le voy a bordar igual las cejas y la nariz. Y si no, igual lo bordan, si no tienen otro color un poco más oscuro, lo pueden bordar igual con el mismo color, porque como las cejas van a quedar como más gruesas, va a estar más sobresalido las cejas y la nariz y sí se va a notar, ¿ya? Así que ya es de acuerdo al material y al gusto de cada uno. Entonces vamos a agarrar una hebra bien larga porque vamos a bordar las 2 cejas y la nariz. Ingresamos igual por un costado y salimos 1 o 2 vueltas más arriba del ojo, acá donde comienza el ojo. Salimos por ahí. Miren, este relleno que se sale, no hay problema. Al final
Yo siempre saco el relleno cuando ya está listo el amigurumi. Lo saco con una pinza, esas que son para cejas, y así nos queda más prolijo y se ve mejor el trabajo, ¿ya? Siempre traten de sacarle ese relleno que se sale cada vez que bordamos o terminamos de coser, pero eso ya al final. Bueno, entonces acá salgo 2 vueltas más arriba, acá donde comienza el ojo, y vamos a salir ahora así en diagonal, agarrando 1, 2, 3, 4 puntos en diagonal, una vuelta más abajo, y pasamos así. Vamos a pasar por lo menos unas 5 veces, porque las cejas de Sullivan son bien gruesas, así que son bien sobresalientes, entonces se tiene que notar bastante. ¿Ya? Entonces pasamos así varias veces. Mira, ya pasé 1, 2, 3, 4 veces, por lo menos unas 5 veces. Ahí ya serían 5. Aprovecho para pasarme para este lado. Y voy a bordar la otra ceja de la misma manera. Miren, ya terminé de bordar la otra ceja también. Ahora me pasé acá a la parte de la nariz, justo donde termina la línea, donde terminan los ojos. Y voy a agarrar ese punto del medio y vamos a pasar varias veces también. Por lo menos hay que pasar unas 5 veces. Porque la parte de la nariz también es bastante sobresaliente, entonces tenemos que pasar varias veces para que quede más abultado ahí. Ya, entonces vamos a pasar unas 5 veces por lo menos, y después hay que salir por este mismo lado para hacer 2 nudos y perder las hebras por dentro. Ya miren, así más o menos, que se note bastante la nariz. Ahora con el hilo de color morado voy a bordarle aquí igual. Entramos por un lado, aquí en la parte de arriba dejamos ahí un poco de hebra. Voy a agarrar igual acá 2 puntos y voy a pasar unas 3 veces. Aprovecho en salir acá por la parte de abajo del ojo, y acá también agarro 2 puntos, paso unas 3 veces y voy a hacerle otra mancha acá abajo, un poco más abajo del ojo. Aquí, y de la misma manera voy a pasar unas 3 veces. Salgo por este mismo lado para esconder la hebra. Ahora para bordar la boca vamos a salir acá 1, 2, 3 vueltas más abajo de donde termina la nariz, más o menos en la parte del medio, y salimos así en diagonal una vuelta más arriba. Aprovechamos ahí para salir por donde hemos entrado y así quedaría bordada la boca. Y miren, así nos quedaría listo. Miren qué lindo queda. Acá ya tengo otro terminado también. Este sí tiene ya su llavero. Si desean también le ponen un llavero o le hacen cadenas. Acá les voy a mostrar los dos juntos. Miren qué lindo se ven. Espero que les haya gustado el tutorial, ya que es fácil y rápido de realizar. Ya saben que el cuerpo y los cuernos es con el mismo patrón. Solamente cambia acá la posición de los ojos y los bordados que tenemos acá. Si les ha gustado, no se olviden de dejar un me gusta, de dejar un comentario de qué les pareció. Espero que se encuentren muy bien. Si todavía no se han suscrito al canal, los invito a suscribirse para que así no se pierdan de ninguno de los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Nos vemos. Chao, chao.